Aquí un anuncio importante. El paralelo 1 solicitó que se aplace la elección debido a que había muchas personas que habían sido nombradas miembros de mesa electoral y tuvieron problemas para rendir la evaluación por esa situación de fuerza mayor. Por esa razón se aplazó a ese paralelo para mantener equidad para las oportunidades de cada uno de los paralelos. De igual forma se va a posponer las evaluaciones para otras fechas. Ya. En este caso, considerando que la próxima semana hay este feriado de carnaval, lo que se va a hacer es tomar la prueba teórica el próximo día miércoles 10 de febrero y la prueba práctica. No, mil disculpas, estoy un poco confundido. Sí, la prueba teórica, 15 y 16 son días de carnaval, 17 la prueba teórica y 22 la prueba práctica. Es muy importante. Quedaríamos así por esto pendiente que hubo relacionado con el primer paralelo. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, era con relación a nuestro paralelo. La prueba sería el 18 y el martes 23. O sea, jueves 18 y martes 23. Sí, perdón, aquí estoy confundido. Sí, sería el jueves 18 la prueba teórica y el martes 23 la prueba práctica. Ya dije, muchísimas gracias. Eso queda cambiado, porque el otro paralelo tuvo inconvenientes. Y para mantener un sentido de equidad va a haber esa misma oportunidad. El otro paralelo también tendría la evaluación en días similares. Un día antes, en este caso, ellos tendrían el día 17 y el día 17 prueba teórica y 22 prueba práctica. Con esto, ningún paralelo va a tener más tiempo para estudiar ni menos tiempo para estudiar. Va a ser algo similar. Aquí quiero preguntar también, ¿ha habido problemas o alguien ha tenido inconveniente accediendo al foro? Si alguien puede indicar, si alguien ha puesto alguna pregunta en el foro. No, es que no hay ninguna pregunta en el foro. No hay cómo colocar porque dice que debe ser miembros o algo así. O al menos no entendí esa parte. Ya. En este caso, aprovechando que hay este tiempo adicional, voy a consultar qué ha pasado con el foro. Aquí hay más tiempo, puede presentar sus preguntas. De igual forma, las personas que presentaron preguntas por correo electrónico, esto ya voy a responder. He tenido dificultades y este tiempo adicional creo que va a ser adecuado para resolver cualquier inquietud, debido a que se tiene la prueba práctica en 2 semanas en realidad. Ya, voy a resolver esto y apenas haya resuelto el problema, voy a informar para que se pueda continuar usando el foro. Ya. Aparte de esto, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre las fechas de evaluaciones, uso del foro, algún aspecto particular? No sé. Ya. Podemos continuar con clase regular entonces. Y tenemos preguntas, señor Morales. Inge, buenos días. ¿Los temas para la prueba serían los mismos o cambiarían? Sí, los mismos. Inge, gracias. Hasta columnas circulares. Aquí hay una pregunta, señor Zurita. Sí, ingeniero, buenos días. Una consulta, disculpe. No sé, ¿será que puedo solicitarle permiso para ausentarme de clases? Lo que pasa es que yo pretendía dar la evaluación
y poder salir porque tengo una cita en el hospital, entonces tengo que salir y más por eso de repente me nombre después y vaya a salir que estoy ausente. Ya eso no hay problema, puede continuar. Lo que sí, en los días de evaluación que ya hemos definido, esos días tomamos la evaluación y es necesario que usted esté presente esos días. Sí, 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 claro que sí, ingeniero. Eso nomás es. Muchas gracias. Ya, perfecto. Siga. Ponemos en pantalla la clase actual. Ya, estamos con esto. La anterior clase se estaba desarrollando este ejercicio para determinar la influencia de la esbeltez en las solicitaciones de la estructura, como habíamos revisado. Se había hecho este análisis de cada uno de los elementos. Y se había obtenido primero el momento mayorado para el análisis alrededor del eje Y. Después se estaba realizando el análisis para el análisis de amplificación de momentos alrededor del otro eje. Y se había obtenido un valor de psi A y psi B para ese caso. Ya. Esto es para análisis alrededor del eje X. Esto se realiza el análisis para el plano YZ. Ya. Se había hecho este análisis, se había obtenido el valor de K correspondiente y se había hecho la evaluación de esbeltez. Y aquí habíamos visto que la esbeltez de la columna es mayor al límite indicado por el código, por lo tanto era necesario considerar los efectos de esbeltez. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre lo que se hizo en la anterior clase? Aquí, por favor, todo el curso listo con su calculadora. Se van a realizar varios cálculos y es necesario que esté atento para hacer cualquier cálculo de forma rápida. Tenemos la clase número 18. Y podemos colocar lo que se hizo en la última parte de la anterior clase como base para lo que se va a realizar. Ya. Por lo tanto, pasamos al cálculo de esbeltez. Representante de curso, por favor. Buenos días, Inge, dígame. Buenos días. Nombre a uno de sus compañeros, por favor. La señorita Lema. Señorita Lema, por favor. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Tenemos entonces el momento MSX. Y esto es igual a delta X por el momento M2X. Esto vamos a indicar.
Ya. Tenemos esto y el código define este factor de amplificación. Esto es igual a CM dividido para menos EU dividido para 0.75 de PC. Debemos calcular CM. CM es igual a 0.6 menos 0.4 de M1X sobre M2X. Y podemos reemplazar. Aquí también tenemos el listado de fuerzas de la anterior clase, es importante. Y vamos a copiar este listado de fuerzas mayoradas. Ya. Tenemos esto. Dígame cómo sería el reemplazo de esto. Para el caso de CM sería 0.6 menos 0.4 por 8.65 dividido para 6.41. Si M1X es el momento menor, tendríamos 6.41 dividido para 8.65. ¿A qué es igual eso? A 0,304. Aquí tenemos signo negativo. Estamos con curvatura simple en la columna. Por eso tenemos un signo negativo. ¿A qué sería igual eso? Perdón, sería 0,896. Ya, tenemos el valor de CM. Ahora necesitamos la carga crítica de pandeo de Euler. Nombre a uno de sus compañeros, por favor. El señor Civinta. Señor Civinta. Presente, ingeniero. La carga crítica de pandeo de Euler es igual a pi cuadrado por EI efectivo sobre KLU al cuadrado. Debemos calcular EI efectivo. Y esto indica el código es igual a 0.4 de E sub C por I sub G dividido para 1 más beta de Ns. Ese ya se había calculado. Y esto es igual a 218.820 kilogramos por centímetro cuadrado. Debemos calcular la inercia. ¿A qué es igual esta inercia? B por h al cubo sobre 12. H cubo sobre 12. ¿Cuál es B y cuál es H en este caso? Señor Civinta. B es 30. Aquí observamos el diagrama que estaba indicado en la anterior clase. Para este sentido estamos en el sentido de análisis alrededor de X. Y se tiene esto precisamente. Sí, es 40. Nos interesa la columna central del segundo piso. Esto es igual a 40 por 35 al cubo sobre 12. Aquí es igual esto.
$142.916. 7 centímetros a la cuadra. Ya, tenemos esto. Nombre a otro compañero, por favor. Andrés Sánchez. Señor Sánchez. Beta DNS se definía como Sin que. la máxima carga axial sostenida mayorada para la máxima carga axial total mayorada. Le pregunto, estamos viendo que esto depende únicamente de las cargas axiales. ¿A qué sería igual esto? Es igual al anterior caso. Igual exactamente. Aquí vemos que esto depende solo de las cargas axiales. Sí, sí son las mismas. Por lo tanto, aquí el sentido de análisis no cambia este valor. Ujú. Este es igual a 0.611. Ya. Con eso ya podemos calcular el I efectivo. Y esto es igual a... Dígame a qué sería igual. Con valores o la fórmula. Si aquí tenemos la expresión en pantalla, Ya. dígame qué Sería valores tenemos que usar. 0.4 ¿Ya? por 218.820 por 142.916.67 sobre 1 más 0,611. Ya. Aquí es igual a eso. Ya un momento. En notación científica. $7,76 por 10 a la 9. 7.76 por 10 elevado a la novena. Y en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Ya. Con eso ya podemos calcular la carga crítica de pandeo. Corresponde a esto. Vamos a colocar esto también por aquí. La crítica de pandeo es esto. ¿Qué reemplazamos? Ya, a ver, sería pi al cuadrado por 7.76 por 10 a la 9 sobre K era 0.9. A esta dirección que habíamos hecho. Perdón. 0,875. 0.875 por ¿cuál es la longitud no soportada de la columna? 400 menos 20 menos 20. Sí. Tenemos 400 menos 20 menos 20. Y hay que elevar todo esto al cuadrado. Aquí es igual. Sí, ya un momento. Al cuadrado. $7,72 por 10 a la 5. Sí, aquí utilizando todos los valores de precisión tendríamos 772.000. Todo.
350 kilogramos. Ya. Y esto en toneladas es 772.35 toneladas. Ya, es el valor de la carga crítica de pandeo. Y con esto ya se puede calcular delta X. Tenemos todos estos valores que reemplazamos. Sería 0,896 sobre 1 menos 8,65. Ese es un momento, necesitamos la carga Perdón. PU. Sí. 104,75. ¿Ya? Para 0,75 por 772,35. es Y igual a ya esto. me da 1,09. 0,94. 0.094. Buscamos con 3 decimales. Tenemos ya entonces el factor de amplificación. Tenemos la ecuación para amplificar el momento. Y esto sería igual a 1.094. Sí. Por, Dosis. ahí sí, 8,65. ¿Cuánto nos da eso? Sale 9,46 1.46 toneladas. toneladas metro. Ya. Ya hemos obtenido entonces los efectos tanto para el plano que se encuentra girando alrededor del eje Y y para el plano que se encuentra girando alrededor del eje X, como hemos visto. En base a estos valores se puede hacer un análisis, sobre todo en lo referente al factor de amplificación. Aquí buscamos un detalle de la planta. Y vamos a analizar lo siguiente. Tenemos el factor delta Y que se calculó en la anterior clase. Este valor. Y este último valor delta X. Ya. Presta mucha atención a esta explicación. El pórtico que habíamos definido en el cual están actuando los momentos que giran alrededor de Y es este. En este pórtico pueden venir fuerzas laterales. Se pueden aplicar fuerzas laterales. Y generan momentos alrededor del eje Y. Por eso utilizamos esta notación. Y aquí observamos que las columnas tienen esta dimensión. En esta dimensión, en este caso, en este lado, la dimensión h es igual a 40, como podemos ver. Por lo tanto, con la persona que estamos participando, habría mayor o menor esbeltez si tenemos toda esta longitud. No lo entendí. Ya. La pregunta. La esbeltez está relacionada con la relación entre, o está relacionada con cuán grande o cuán pequeña es una sección para resistir momentos. Aquí vemos que tenemos una sección rectangular. ¿Habría más esbeltez en este sentido o en el sentido perpendicular? En el sentido perpendicular. En el sentido perpendicular, exactamente. En el sentido perpendicular solamente hay
estas dimensiones para resistir cargas laterales. Se tiene una dimensión mucho más corta, mucho más esbelta. Pero en este sentido, en el primer sentido que estamos analizando, vemos que las columnas tienen no suficiente, sino tienen una mayor dimensión en esta dirección. Y eso se puede ver manifestado en la magnitud del factor de amplificación. El factor de amplificación en esta dirección, alrededor del eje Y, no es tan grande en comparación con la otra dirección. Como la columna tiene una mayor dimensión en esta dirección, se tiene este valor. Por el contrario, en la otra dirección, en la dirección X, si se aplican cargas laterales, la esbeltez va a tener un gran efecto. Los momentos se amplifican de forma más notable y por esa razón hay un factor de amplificación mayor. Aquí fijémonos. En la otra dirección es casi el doble de la otra dirección, este factor de amplificación. Si bien es el doble, aquí hay una particularidad. Esta diferencia ocurre incluso con una diferencia mínima en las dimensiones de la columna. Hemos estado realizando esta determinación para la columna central del segundo piso y vemos que hay solamente una diferencia de 5 centímetros en uno de los lados. Es una columna de 40 por 35. Vemos entonces que esta diferencia mínima da origen a esta diferencia notable en el factor de amplificación. Por esa razón, la evaluación de esbeltez es un aspecto bastante delicado que se debe analizar con precisión. Ya. Está silenciado, ingeniero. Gracias, aquí hubo un inconveniente. ¿Aquí alguna pregunta? No sé si hay alguna inquietud sobre esta explicación. Sobre por qué el factor de amplificación podría ser más grande o más pequeño, dependiendo de la configuración estructural, dependiendo de las dimensiones y la orientación de cada uno de los elementos. Y que disculpe, ¿puede repetir, por favor, la explicación? Ya. Gracias. Perfecto. Aquí observamos que hay dimensiones diferentes en la base y en la altura de las columnas, como vemos en la planta. Si bien en solicitaciones laterales, en este caso, en este sentido vemos que las fuerzas se encuentran con una dimensión mayor, esta dimensión que está de color rojo. Esto hace que la esbeltez no sea tan predominante. Por esa razón, el factor de amplificación de momentos no es tan grande como podemos ver en esta dirección. Por el contrario, en la otra dirección de análisis, alrededor de X, vemos que el factor se duplica prácticamente. Y esto se debe a que hay una dimensión menor. Vemos que no hay una dimensión tan grande para resistir fuerzas laterales como en el anterior caso. Esto se debe a la diferencia de las dimensiones de la sección transversal de la columna, como podemos ver. Y estas diferencias se originan incluso con
diferencias mínimas de dimensiones. No estamos hablando de 10 centímetros ni 20 centímetros. Únicamente por el hecho de tener una dimensión diferente de 5 centímetros. Aquí vemos que la columna es de 40 por 35. Incluso esta pequeña diferencia da origen a factores de amplificación que son consistentemente diferentes. Vemos que este factor es prácticamente el doble de este factor. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Con esto hemos terminado el ejercicio, hemos determinado los momentos amplificados en ambas direcciones. Cada uno de estos momentos son los que se deben considerar para diseño. No los momentos que se obtienen de combinaciones de carga, sino estos momentos. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya, continuamos con lo siguiente. Y vamos a pasar al análisis de efectos de esbeltez en pórticos no arriostrados. Tenemos el mismo ejercicio, aquí podemos recordar la configuración de la estructura. Y se tiene la misma configuración del ejercicio. Tenemos la vista en planta. Tenemos el corte A'. Y en este caso podemos numerar a las columnas. Y tenemos el otro corte.
Ya. Es la misma estructura. Tal como se hizo previamente, es necesario comenzar evaluando la esbeltez de la estructura. Y esto se va a realizar para ambos sentidos. La evaluación de esbeltez alrededor del eje Y. Y podemos tomar el detalle tridimensional que habíamos indicado. Vamos a analizar la misma columna, la columna central del segundo piso. Y tenemos los ejes coordenados X, Y y Z. X en esta dirección, Y y Z. Para comenzar a analizar la esbeltez es necesario obtener el factor psi. El factor psi se calcula con esta expresión. Con esta relación de rigideces de columnas a rigideces de vigas. Para este sentido de análisis, para el sentido alrededor del eje Y, con la persona que estamos participando, aquí le pregunto, ¿tendríamos valores diferentes de psi o los mismos? Los mismos. ¿Por qué? Porque, o sea, el pórtico tiene las mismas longitudes. Bueno, al menos lo que yo vi. Exacto, son las mismas, es la misma configuración, tiene la misma Ajá, planta. la misma altura y el entrepiso y también las mismas secciones de los elementos. Ajá. Perfecto, como psi depende solo de eso, entonces los valores de psi A y psi B van a ser iguales. Psi A para este sentido de análisis era igual a 3.10 y psi B era igual a 3.58. Ya, y comentamos esto. La evaluación de los factores psi es la misma tanto para pórticos arriostrados
como para pórticos no arriostrados. Esto se debe a que este parámetro solo depende de la configuración estructural de la edificación. Sin embargo, una vez que se evalúan estos parámetros, se debe tener presente el valor de K, factor de longitud efectiva, se calcula ahora con el ábaco para pórticos no arriostrados. Importante. Y podemos indicar eso. Tenemos entonces el ábaco para pórticos no arriostrados. Esto corresponde a embraced frames o sway frames, como está indicado en la tabla. Y aquí observamos que la escala ya es diferente. Antes, para pórticos arriostrados, el valor de K variaba entre 0 y 1. Ahora el valor varía entre 1 e infinito, como podemos ver. Ya. Y con estos valores de ETSI se procede a ubicar el valor de K. Tenemos entonces 3.10 y 3.58. Tenemos por un lado 3.10, 3 ahora se encuentra por aquí, 3.10 aproximadamente por aquí, y 3.58 por acá. Aquí tenemos la escala 2, 2.5, 3, 3.5. Y este valor estaría más o menos por aquí. Aproximadamente. Con la persona que estamos participando, ¿qué valor se podría leer aproximadamente? Sería 1.88, 1.89. Sí, 88, 89. Y ubicándole con una regla. Aquí la recta es un poco difícil de ubicar. Si se ubica un poco, de forma un poco más precisa esto, el valor de K es 1.90. Tenemos cierta tolerancia para la lectura. K es igual a 1.90. Se calcula este valor para pórticos
no arriostrados. Como podemos ver. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial saber por qué tenemos estos valores de psi iguales y cómo leer este valor de K. Ahora para el caso de estos pórticos no arriostrados. Ya. Una vez que se tiene este valor de K, es necesario, como se hizo antes, también evaluar la esbeltez. Entonces, KLU sobre R. Por favor, nombre a otro compañero. El señor Chuquimarca. Señor Chuquimarca. Presente, Inge. Ya, aquí le pregunto, ¿cómo calculamos esto? Sería con la... Le dicto la fórmula. Sí, dícteme la fórmula. Sería K por LU sobre la raíz de H cuadrado sobre 12. Si KLU sobre H cuadrado sobre 12. La raíz. Sobre la raíz de cuadrada de H cuadrado Sobre 12. sobre 2. La expresión que habíamos determinado. ¿Qué tendríamos aquí? Sería acá 1.9 por LU, que sería, como es la misma configuración, 400 menos 20 menos 20. ¿Ya? Restamos de la altura de la distancia entre ejes de vigas, media viga de la parte superior y media viga de la parte inferior. Sobre la raíz de 40 al cuadrado sobre 12. 40, exactamente. Estamos en esta configuración, estamos en el corte A', y la dimensión H es de 40 para este sentido. Esto hay que tener mucho cuidado. 40 al cuadrado sobre 12. ¿A qué es igual esto? A 59.23. 24. 19.24, perfecto. Ya, tenemos entonces este valor de esbeltez de la columna. Revisando los conceptos de clase, ¿cuál era el límite de esbeltez para pórticos no arriostrados? Con usted. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? ¿Cuál era el límite de esbeltez? Este valor debemos compararlo con un límite. ¿Cuál es ese límite? Tenía que ser menor o igual a 34 más 12 por M1Y sobre M2Y. Eso era en el anterior ejercicio. El anterior ejercicio era un pórtico arriostrado. Habíamos indicado algunas cosas sobre pórticos no arriostrados. Menor a 22 sería. Menor a 22. Menor o igual a 22. Menor a 22. Se debe considerar el límite de esbeltez para columnas en pórticos no arriostrados es
KLU sobre R menor a 22. ¿Qué puede concluir usted? Al no cumplir la condición, sí se debe considerar efectos desvertés. Perfecto, 59.24 es mayor a 22. Por lo tanto, deben considerar efectos de esbeltez para este sentido de análisis alrededor del eje Y. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, una vez que se tiene esto, se procede a mayorar las fuerzas para el análisis. Ya, tenemos las fuerzas mayoradas. Estas van a ser las mismas fuerzas que se vieron en el ejercicio. Estas fuerzas. Sin embargo, el código, cuando se tienen pórticos no ariostrados, el código indica otras expresiones para mayorar las fuerzas. Y estas expresiones corresponden a lo siguiente. Son las expresiones para la obtención de los momentos amplificados. Vemos esto. Estas son las ecuaciones que indica el código para cualquier sentido de análisis y podemos particularizar estas expresiones para el sentido de análisis alrededor del eje Y. Vemos esto. Y podemos calcular cada uno de estos componentes. La última persona que participó puede nombrar a la siguiente. La señorita Yajaira Villarreal.
Señorita Villarreal. Ya. Parece que hay inconvenientes. Nombre a otra persona, por favor. Ronnie Pinango. Señor Pinango. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vamos a calcular lo siguiente. Aquí tendríamos la particularización de las ecuaciones. M1NSY. Esto para M1Y. Tenemos M2Y. M2NSY. M2SY. Y M1SY. Ya, vamos a calcular M1 NSY. Aquí le pregunto, ¿cómo se definía esto? Dime ¿Qué era un... M1NS? No era un momento mínimo, ingeniero. Es el momento factorado menor, pero había definiciones que habíamos determinado para pórticos no ariostrados. ¿A qué se refería este subíndice NS? No recuerdo, sinceramente. Y vamos a leer esta definición. Vamos a poner nuevamente. M1NS corresponde al momento factorado menor de un extremo de la columna debido a cargas que producen un desplazamiento lateral no apreciable, es decir, cargas gravitacionales. Tenemos aquí el cuadro de fuerzas. Podemos poner esto por aquí. ¿Cómo se realizaría este cálculo? Se refiere solo a los desplazamientos laterales, que no se aprecia. Cargas que producen un desplazamiento no lateral, cargas que producen un desplazamiento lateral no apreciable, es decir, cargas gravitacionales. Pero en este caso solo tendríamos lo que es los pesos de las vigas nada más. Pero estamos hablando de momentos aquí. Momento factorado menor de un extremo de la columna debido a cargas que producen un desplazamiento lateral no apreciable, cargas gravitacionales. Entonces estamos aquí, los momentos factorados menores. ¿Cuáles son las cargas gravitacionales? Sería la viva y la muerta nada más. Exactamente, y eso es factorado. ¿Cómo se factora eso? Aquí estamos utilizando la combinación de carga. Entonces solo sería 1.2 de la muerta y 1.6 de la viva. ¿Qué tendríamos para este caso? Sería 1.57 más 1.6 de 1.39. Aquí se utiliza esa combinación de carga. No estamos considerando la combinación de carga solo para carga muerta y carga viva. Estamos también considerando la expresión que considera carga muerta, viva y de carga sísmica. Estamos considerando la combinación U igual a 1.2 de carga muerta más 1.0 de carga viva
más 1.0 de la carga sísmica. Ya. Como estas solamente son cargas gravitacionales, nos quedaríamos hasta 1.39. ¿A qué es igual esto? 3.274. 3.27 toneladas metro. Ya. Luego tenemos M1SY. ¿A qué es igual esto? Entonces se aplicaría el momento en Y. Ya. Entonces, sería 1.2 por 210 y más 1.0 de 1.84. Esto no estamos hablando del momento factorado mayor, estamos en M1S todavía. M1S. ¿Cuál es la definición de M1S? Entonces, en este caso sí sería de considerar la carga sísmica en este caso, porque dice que tienen desplazamientos laterales apreciables. Dícteme cómo sería esto. Aquí mucho cuidado, en la anterior parte consideramos solamente las cargas gravitacionales. Es lo que indica la definición. Y ahora debemos considerar los momentos debido a cargas que producen un desplazamiento lateral apreciable, es decir, cargas sísmicas. ¿Cómo sería esto considerando esta combinación de cargas? Entonces sería toda la expresión y con la carga sísmica. Entonces, este No, sería, aquí no nos dice todo, sino solo debido a cargas sísmicas. entonces en este caso solo sería la carga sísmica nada más. Entonces sería 1.0 por 420. 4.20, lo cual queda lo mismo. Ya tenemos eso. Muy importante. Lo que hace el código en realidad en esta expresión es separar las cargas gravitacionales de las cargas laterales. Y en esta ecuación lo único que hace el código es amplificar la carga lateral con el factor delta S. Esto es muy importante. Se realiza esta separación, por eso mayoramos por un lado las cargas gravitacionales, es decir, carga muerta y carga viva, y por otro lado se mayoran las cargas sísmicas, las cargas laterales. ¿Estamos claros en esa parte? No sé si hay alguna pregunta por parte del curso. Ya. Nombre a otro compañero, por favor. Darwin Gerardo. El apellido, por favor. Villamarín, ingeniero. Señor Villamarín. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Ahora debemos calcular M2 en SY. Listo. La expresión quedaría 1,2 por 210 más 1 por 1.84. $4.36 toneladas metro. Toneladas metro ya. ¿A qué es igual M2 SY? Sería 1 por 560, que es la carga del viento. 1.0 por 5.60. Es lo mismo. Ya. Con esto ya hemos mayorado las cargas. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna inquietud?
Aquí podemos reordenar esto, borrar esta parte. Borrar esto también y recordar la combinación de carga. Ya. Una vez que tenemos estos datos, debemos determinar delta S. Esto corresponde al factor de amplificación de momentos para pórticos no ariostrados. Delta S es igual, por lo tanto, igual a lo siguiente. Delta S es igual a 1 sobre 1 menos la sumatoria de PU dividido para 0.75 por la sumatoria de PC. Ya. Vamos a recordar las definiciones que daba el código sobre este factor. Sumatoria de PU el código le definía como la suma de las cargas axiales mayoradas de todas las columnas de un piso. Ya. A diferencia de la anterior expresión que se tenía para pórticos ariostrados, ahora en la determinación de este factor no entra solamente la carga axial de la columna de análisis, sino la suma de las cargas axiales de todas las columnas del piso. Muy importante esto. Se tiene algo similar con sumatoria de PC. Sumatoria de PC se define como la suma de todas las cargas críticas de pandeo de Euler de todas las columnas de un piso. Antes se tenía solamente PC, ahora se deben calcular las cargas críticas de pandeo de todas las columnas del piso y sumarlas. Por lo tanto, necesitamos información adicional. En lo referente a PU, se da la siguiente información. Se tiene el esquema en planta de la estructura y se ha dado un nombre a cada una de las columnas. Se tiene entonces la siguiente tabla.
tiene una columna, tiene una carga muerta en toneladas, la carga viva en toneladas de esa columna, la carga sísmica en toneladas y la carga mayorada PU en toneladas. Y se tienen las columnas, la columna 1, la columna 2, la columna 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se tiene la siguiente información. Se tiene una carga 9.46, 21.05, 13.55, 18.81, 43.75, 22.93, 8.46, 17.60, 8.05. Carga viva se tiene lo siguiente: 8.14, 19.03, 11.78, 16.36, 38.25, 20.15, 7.33, 15.78 y 7.67. La carga de sismo se tiene 3.05, 6.85, 6.51, 6.10, 14, 7.34, 2.56, 5.75 y 3.84. Sí. Ya. Aquí para participar, la última persona que participó puede nombrar la siguiente. Hugo Albán. Señor Albán. Sí, Inge. Para esta primera columna, ¿cuál sería la carga mayorada PU? Todo el curso estar pendiente con su calculadora para completar estos valores. Ya sería 1.2 por 9.46 más 8.14 y más 3.05 que da 22.542. Ya. Nombre a otro compañero. Ayala. Señor Ayala. Sí, Inge. ¿Cuál sería el valor de PU para la columna 2? Ya sería 1.2 por 21.05 más 19.03 más 6.85, 51.14. Otro compañero. Al señor Tuaquiza. Señor Tuaquiza. Ya. 1.2 por 13.55 más 11.78 más 6.51. 34.55. Nombre a otro compañero. Alexis Sánchez. Señor Sánchez. Sí, ya le. Saldría 45.03. Revisemos. 45.03. Sí. Ya. Nombre a otro compañero. Armijo Luis. Ya le ayudé. Ya.
104.75. 104.75. Nombre de otro compañero. Villalba. Villalba. Ya dije. La sale 5501. Nombre de otro compañero. Pulig. Señor Pulig. Sí, que ya le dije, a ver, sería 1.5 por 8.46 más 7.33 más 2.56 da 20.04. Ya. Y nombre de otro compañero, por favor. Campo Verde. Señor Campoverde. Señor Campoverde. Nombre de otra persona, por favor. Zambrano Diana. Señorita Zambrano. Sí, ingeniero, ya calculo. Es 42.44. 42.44. Ya. Y nombre de otro compañero. Cadena. Señor Cadena. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál sería el último valor? 21.17. 1.17. Ya. Nombre de otro compañero, por favor. Chicaiza Fernando. Señor Chicaiza. Sí, ingeniero. ¿Cuál sería la sumatoria de todos estos valores? Ya le... $396,67. 396.67 toneladas. Ya. Tenemos entonces esta combinación de carga como encabezado. Tenemos la sumatoria de cargas axiales. Ya tenemos entonces una parte para determinar este factor. Y nos falta la sumatoria de las cargas críticas de pandeo. Esto aparentemente puede ser bastante laborioso porque es necesario realizar este cálculo para cada una de las columnas de la planta. Sin embargo, si se observan las similitudes entre cada uno de los pórticos, se puede reducir el número de análisis que se necesitan para determinar este valor.
Esto es muy importante notar en cualquier tipo de ejercicio y sobre todo en lecciones y en el examen final. Si usted no tiene en cuenta las similitudes, usted va a tener que realizar demasiados cálculos. Por esa razón vamos a indicar algunas estrategias para poder determinar estas similitudes. Especialmente con este ejercicio. Indicación de la similitud de las columnas de la segunda planta de la estructura. ¿Ya? Como habíamos indicado, es necesario analizar primero este pórtico. Estamos analizando alrededor del eje Y, para lo cual se tiene este corte AA'. En este corte estamos viendo de frente a la estructura con toda su distribución. Habíamos indicado que el esbeltez se evalúa en cada uno de los pórticos de la estructura. Y los pórticos que se encuentran en el plano XZ o que están presentes alrededor del eje Y, como podemos ver, son estos pórticos. Hay que analizar todos estos pórticos. Vemos el pórtico con estas columnas, 1, 2 y 3. Pues con las columnas 4, 5 y 6. Y luego con las columnas 7, 8 y 9, como podemos ver. Nos interesa lo que ocurre en la segunda planta, por lo tanto estamos considerando estas columnas. Esta columna y esta columna. Y aquí observamos los elementos que están conectados aquí. Aquí tenemos que rayar esto. Nos interesa el análisis de todos los pórticos. Tenemos esta viga, esta otra viga, esta otra viga y esta otra viga. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Aquí estamos identificando el análisis para lo que se está analizando alrededor del eje Y, es decir, en el plano XZ. Ya. Se tiene esto. Vamos a analizar entonces la similitud de estas tres columnas, la columna 1, 4 y 7.
Siempre para esto lo que más nos ayuda es el detalle tridimensional. Vemos esto. Y aquí nos vamos a fijar en lo siguiente, prestar mucha atención. Las columnas que estamos señalando son la columna 1. Bueno, aquí por la perspectiva coinciden algunas líneas. La columna 4, que está aquí, y la columna 7. Vamos a analizar qué elementos están conectados al nudo superior y al nudo inferior de cada una de estas columnas. En lo referente a los nudos superiores, hay estas columnas. La primera columna tiene esta columna, la segunda esta y la segunda esta. Y vemos que son columnas iguales. La altura de entrepiso es igual. Y si bien tienen una dimensión diferente a lo que hay en la segunda planta, todas estas columnas, habíamos dicho, en la tercera planta son de 30 por 40. Por lo tanto, estos elementos son similares. Después vemos lo que ocurre con el nudo inferior. Las columnas que se encuentran en la parte inferior son estas. Y vemos que son iguales. En este caso son columnas de 40 por 40, las que están en la primera planta. Pero son todas iguales. Todas tienen una altura de 4 metros, como podemos ver. Por lo tanto, hay similitud en las columnas, tanto para la columna 1, para la columna 4 y para la columna 7. ¿Ya? Y vamos a analizar también las vigas que están conectadas al extremo superior e inferior de las columnas 1, 4 y 7. Tenemos en la parte superior esta viga para la columna 1. Y vemos que es lo mismo para el resto de pórticos. Se tiene también la misma viga de 4.40 metros de longitud. Si bien esto está en pórticos diferentes, es lo mismo, la misma viga. Y es el único elemento que está conectado en la parte superior en lo referente a vigas. Hay una sola viga conectada al nudo superior. Después en la parte inferior se tiene esta otra viga, que es igual. Todas estas vigas tienen 4.40 metros de longitud y tienen la misma sección, como podemos ver. Todas son las vigas de 25 por 40. Por lo tanto, estamos viendo que todas las columnas, estas 3 columnas, tienen los mismos elementos conectados, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por lo tanto, la carga crítica de pandeo va a ser igual para estas 3 columnas, como habíamos indicado. Debido a las similitudes que hay en las dimensiones de las secciones y en las dimensiones de los ejes, como podemos ver. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial identificar las similitudes entre columnas para no realizar cálculos individuales, para no realizar demasiados cálculos de las cargas críticas de pandeo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ya, perfecto. Si no hay preguntas, se da por terminada la clase. Se recuerda que la lección teórica queda aplazada para el jueves 18 y la prueba práctica queda aplazada para el día lunes 23. Para el día martes 23 de febrero. Muy importante. Aquí aprovechamos indicando también
Esto ya se definió también, prestar atención. La segunda ronda de lecciones, tanto lección teórica como lección práctica, va a tener lugar el día martes 16 de marzo y el día jueves 18 de marzo. Martes 16 de marzo, lección teórica. Jueves 18 de marzo, lección práctica. Esto anotar, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud adicional? Inge, por favor, ¿nos podría ayudar cargando los PDF al aula virtual? Esta está la clase 15. Ya, perfecto, eso me faltaba. También había un error que esto me indicó el representante de curso entre las clases 14 y 15, eso ya está corregido. Ya está cargado correctamente lo que se vio en la clase 14 y también cargado correctamente lo que se vio en la clase 15. Eso ya está corregido. Me falta cargar las clases de la semana pasada, esto ya lo voy a hacer. Gracias, Inge. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Que pase bien.